Retomando entonces con Pablo, justamente este análisis que venía haciendo, vamos a las consecuencias. Tú decías, las consecuencias de un tipo de diseño de política pública impositiva generó, ¿no? Este, en 15 años de gobierno progresista, resultados que lograron bajar desigualdad, pobreza, dieron servicios sociales, acceso, garantía de derechos. Las reformas que hoy se están implementando solapan, ¿no?, la desigualdad en un relato de equidad. Consecuencias tienen, ¿no? En esta idea los economistas del efecto Mateo, que los que más tienen más enriquecen y los más pobres más se empobrecen. Es decir, estas reformas que se están implementando en una filosofía, como tú decías en el bloque anterior, ¿qué consecuencias tienen en la práctica para que las uruguayas y uruguayos del exterior entiendan en qué medida se deterioró la educación, la salud, el acceso a los servicios, es decir, a lo que justamente hace a la condición del bienestar? Bien, como te decía, el combate a la desigualdad o la construcción de equidad se logra a través de un conjunto articulado de políticas públicas que requiere de un rumbo estratégico que ordene Ujú. ese conjunto de políticas para que converjan dentro de esa filosofía de gobierno. Y en el caso del Frente Amplio eso fue muy claro, o sea, porque a la vez que se procesaba una reforma tributaria, también se focalizaba el gasto público en los sectores de menores ingresos, se universalizaron servicios, como por ejemplo la educación cada vez en años más tempranos, de lo que tiene que ver con la educación inicial, se generó un sistema de salud donde el peso pasó a estar más en el financiamiento público del sistema de salud que en el financiamiento privado. Los consejos de salarios colaboraron enormemente en la mejora de los salarios. Durante 15 años el salario creció por encima de la inflación, o sea, hubo crecimiento de salario real de manera sostenida durante una década y media. Creo que es difícil encontrar ¿Mm? en la historia uruguaya Y que no fue un antecedentes. problema, ¿no? Que crecieran los salarios para que creciera la economía, o sea, que no era contradictorio que los salarios crecieran con que la Sí, yo economía... creo que al final Uruguay igualmente, de los gobiernos del Frente Amplio, tuvo algunos problemas Sí, de productividad y de competitividad, pero bueno, no puede ser la variable de ajuste los salarios. Uruguay debe de mejorar su productividad ujú. atendiendo una serie de reformas estructurales. Será motivo de otra conversación. Será, tenemos bastante, creo que acá queda la primer columna y haremos otra porque creo que va a motivar, digamos, ¿no? Pero en esa línea, hoy tenemos un gobierno que despliega un conjunto de políticas públicas vertebradas y orientadas por otro rumbo estratégico, por Ujú. otra filosofía. Y bueno, es natural que por lo tanto los resultados sean distintos. Entonces, por ejemplo, en los primeros 2 años de gobierno, la educación pública recibió en la ANEP, en la educación primaria y secundaria, unos 130 millones de dólares menos. Ujú. Se bajó el gasto en el sistema de salud, perdón, en ACE, en la Administración de los Servicios de Salud del Estado, y aumentaron los usuarios, fruto de que la crisis de la pandemia hizo que gente saliera de la salud privada y fuera a ACE. Por lo tanto, hubo dos factores que hicieron que disminuyera el gasto en salud por usuario del sector público. Tuvimos una política salarial distinta. Este periodo de gobierno, si se cumplen los números del propio equipo económico actual, este periodo de gobierno la economía crecerá entre el 8 y 9%, y los salarios en términos reales y las pasividades con suerte terminarán en los mismos niveles que en el 2019. Por lo tanto, la economía va a haber crecido 9 puntos y los salarios no habrán avanzado un milímetro, si es que no retroceden. Claro. Por lo tanto, alguien se está quedando con esa diferencia, no son ni los trabajadores ni los pasivos, que son las enormes mayorías Ujú. nacionales, y a su vez tenemos una política tributaria que a, contribuye con la desigualdad. Cuando sumo todas estas políticas, lo que sí podemos decir es que el próximo gobierno que asuma en el 2025 tomará un país más desigual Ujú. que el país que recibió este gobierno en el 2019, con servicios públicos y el Estado en retirada en algunas áreas, con problemas de inversión en algunas empresas públicas y con desafíos enormes por delante, ¿no? Ujú. Con señales incluso en algunos casos complejas, ¿no? Hoy estamos asistiendo a un debate parlamentario Ujú. para que aquellos mayores de 65 años tengan presión domiciliaria.
con lo cual todos aquellos terroristas de Estado, violadores de derechos humanos podrían perfectamente dejar de estar en la cárcel y pasar a estar en sus hogares, lo cual es una... ¿qué tendrá que ver esto con economía? Bueno, tiene que ver con las señales de justicia social, no somos solo seres de números, y tiene que ver con el rumbo que marca un gobierno, ¿no? Entonces Muy estamos viendo... interesante lo que decís, Pablo, ¿no? Porque para los uruguayos que están en el exterior, muchos que escuchan esta columna, que se fueron, migraron o por economía o saliendo por la dictadura, perseguidos o por el exilio, este enfoque integral que haces, ¿no? O sea, es clave. La política pública de izquierda utiliza los instrumentos técnicos necesarios para generar un desarrollo económico, pero con una visión de derechos, ¿no? Y el tema de un Estado democrático en el cual no puede aceptar, ¿no? Que el terrorismo de Estado tenga esa excepcionalidad, digamos, ¿no? Y que no es un antihumanismo, como lo decimos, es lo que nos humaniza el que todos estemos bajo la misma ley, digamos, ¿no? Es decir, esto es lo que nos es fundamental. Para cerrar, de igual forma me gustaría porque a veces uno queda en esto de la desigualdad, ¿no? Entre los sectores populares más excluidos y los sectores que acumulan. Todos esos sectores intermedios que son parte de las pequeñas cadenas de valor, que son parte, ¿no? De las microempresas, que son parte de distintos sectores, ¿en qué medida vos ves que se vieron afectados, ¿no? Por esta política económica, esta política impositiva, que hoy implementa este gobierno, que se los conquistó supuestamente, digamos, ¿no? A mí me impresionó en América Latina, en un seminario, que empresarios uruguayos en la pandemia decían, gracias a que existe seguro de paro, no hubo tantas consecuencias, ¿no? De exclusión cuando se oponían a derechos sociales en otro momento. Pero sí me gustaría que vos te dirigieras también, porque hay mucha gente que está vinculada a pequeñas empresas, ¿no? Es decir, en qué medida estas reformas que construyeron un relato del emprendedurismo, construyeron el relato de la meritocracia, no fortalecieron en realidad eh, cadenas de valor, ¿no? O niveles de cadenas de valor en sectores que también se vieron impactados por esta reforma, ¿no? Capaz que es para un bloque en sí mismo, pero bueno. Sí, como breve comentario, las capas medias van al vaivén básicamente de la economía, por decirlo de Ujú, alguna forma, no son los que están protegidos por grandes riquezas, y muchas veces el foco se pone en los más pobres, y yo creo que eso está bien, pero las clases medias a veces son las que más se benefician en época de crecimiento económico, después de los más ricos, en ujú, muchos casos. Y también sufren los vaivenes de la economía en malos momentos. Y en este caso, en el caso uruguayo, cuando tenés 3 años seguidos de baja del salario real y baja de las pasividades en términos reales, bueno, todos aquellos que viven de su salario perdieron salario, todos aquellos que viven de su pasividad perdieron pasividad, y quienes viven de una pequeña empresa que básicamente vende sus bienes o servicios a esos jubilados o a esos empleados que ujú, perdieron ingresos, bueno, de alguna manera también su actividad económica se vio resentida y lo pudimos ver, por ejemplo, en la evolución del consumo interno en Uruguay, ujú, tanto, bueno, la crisis del año 20 por la pandemia, pero también en el 21 y en el 22, con números muy planchados ujú. de consumo privado. Veremos cómo va evolucionando en el 2023, pero no parece el sector de capas medias o de pequeños empresarios un sector que se haya beneficiado Claro, de claro. esa política de los Maya Oro, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos por delante pensando en un próximo periodo de gobierno, donde Frente Amplio es una opción real y seria de transformarse nuevamente en Ujú, gobierno en Uruguay, de pensar cómo la economía puede seguir creciendo a tasas más importantes, más sustantivas de lo que está creciendo hoy. La ujú, última década, en realidad, en Uruguay el crecimiento fue muy bajo, y cómo hacer para perpetuar o retomar ese círculo virtuoso ujú. que tuvimos durante 15 años de gobierno del Frente Amplio de crecimiento con equidad. Yo creo que tiene que ver con lo que llevamos en el ADN, que es esa visión de desarrollo que implica mucho más que crecimiento económico. Crecimiento económico, sin dudas, es fundamental, pero tiene que venir de la mano de mayores niveles de equidad y cohesión social,
de más y mejor ejercicio de derechos, y de una faceta que cada vez toma más relevancia, que es que todo eso tiene que ser sustentable En el medioambientalmente. ambiente. Bueno, sobre esos Entonces, pilares debemos construir nuestra propuesta a la ciudadanía para la próxima elección. perfecto. Entonces, cerrando, te dejo comprometido que en una próxima vez lo que vamos a charlar es qué dispositivos innovadores deberían desarrollarse en otro ciclo progresista en Uruguay. ¿Dónde tendríamos que invertir en los sectores sociales para que haya competitividad, equidad, desarrollo? Que podamos hablar un poco sobre una estrategia integral de desarrollo con visión de derechos. Creo que hay madera acá como para que nosotros dos podamos interactuar sobre esto y vos creo que tenés mucho para aportar y que los uruguayos y las uruguayas en el exterior tengan reflexiones, ¿no? Análisis y propuesta en esta mirada de innovar, ¿eh? Yo creo que el progresismo, la izquierda en Uruguay no tiene que solo reproducir lo que hicimos. Tenemos que ver qué nuevos instrumentos vamos a generar. Así que Pablo, yo te agradezco mucho, realmente un placer para mí. Y bueno, quedamos para una próxima instancia, en la que vamos a encontrarnos. Como siempre, un placer y muchísimas gracias por la oportunidad de intercambiar.